Vamos a estar pasando por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen en el Antiguo Testamento al libro de Levítico, capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Sin duda que Jesucristo es la clave absolutamente de todas las Escrituras. Él le da sentido a todos los pasajes de la Biblia. El libro de Levítico, siendo uno de los libros más difíciles y oscuros de leer, cuando encontramos a Jesucristo como la llave del Antiguo Testamento, resulta que libros como este se empiezan a abrir, porque entendemos que todos los antiguos sacrificios dados a Israel, todas esas antiguas ofrendas, hallan su sentido como aquella sombra o aquel tenue reflejo de lo que Jesucristo haría años más tarde cuando Él vendría a la tierra a favor de su pueblo. Este pasaje, que es el primer capítulo de Levítico, nos habla acerca de una de las primeras series de ofrendas que el Señor exige a su pueblo para con Él. Y hay diferentes formas y maneras en que el Señor le pide a Israel que le ofrende ciertos animales o ciertas cosas con diferentes directrices, pero no es el tema ahora, sino lo que queremos ver hoy en día es cómo el Evangelio se nos muestra a través de este capítulo con respecto a este holocausto que el Señor pide de Israel para consigo mismo. Y entender esas verdades nos va a llevar a comprender de cómo nosotros nos podemos acercar a Dios y cómo ser aceptos delante de Dios. Y entonces a encontrar salvación con Dios. Es una buena pregunta. El que un alma se puede hacer es ¿cómo me puedo acercar a Dios? De hecho, para muchos esa pregunta ha sido el primer peldaño que los ha llevado en la escalera de salvación hasta encontrar al final de esa escalera a Jesucristo. Es como el primer despertar en un alma, cuando por fin razona en lo eterno, razona en lo espiritual y se hace la pregunta, ¿cómo puedo ir a Dios? Y si nunca, querido amigo, querida amiga que estás aquí hoy día, si nunca te has hecho esa pregunta, ahora es un buen momento para que te la hagas, para que te preguntes a ti mismo, para que hagas la pregunta y incluso puedas elevar una pequeña oración en tu mente al Señor. Señor, ¿cómo puedo acercarme a ti? Y esta es la respuesta que hoy obtendremos a partir de este pasaje. ¿Cómo nos podemos acercar al Señor? Una de las primeras cosas que hay que entender es que no es que nosotros nos vayamos a acercar a Dios como si nosotros tuviéramos más interés en nuestra salvación que Dios. Es Dios el que llama. Y eso lo vemos ya en el primer versículo del capítulo 1 del Levítico que estamos leyendo. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Qué está pasando aquí? Nos está mostrando de que el Señor está queriendo que el pueblo se acerque delante de Él y Él está hablando desde el tabernáculo, que era el lugar donde Él había escogido en ese tiempo, en ese entonces, como el lugar de su morada entre su pueblo. Era la casa de Dios. Su presencia especial estaba allí, en esos años. Sabemos que ahora no es así. Y es el Señor quien parte diciéndole y quien llama a Moisés como el intermediario entre Él y el pueblo, de que si el pueblo quiere acercarse a Él, lo tiene que hacer de una manera específica, con ciertas cosas. Si el pueblo quiere ofrendar, dar algo a Dios, no puede hacer lo que el pueblo quiera, sino que tiene que hacer lo que Dios quiera. Pero Dios, al decir eso, lo que está mostrando es que la iniciativa de la reconciliación o del acercarse a tener comunión con el hombre nace de Él. Es Él primero el que llama. Y eso es algo hermoso. Cuando Dios le dice a Israel en este caso que ofrezca cierta animal de cierta clase, de cierta manera,
En otras palabras le está diciendo, yo voy a tener comunión contigo. Yo quiero entrar en relación contigo y te ofrezco este medio para acercarte a mí. Te ofrezco este camino, te abro esta oportunidad para que tú vengas a mí. Pero es una oportunidad que Dios abre. Es una oportunidad que Dios ofrece. Y hoy en día, ese llamado que nosotros tenemos es el Evangelio. El Evangelio es la invitación de Dios para ti, alma. Sí, es de Dios mismo. No es de nosotros los hombres. No es un ángel que te está invitando, sino es Dios que te invita. Es Él que te abre las puertas del cielo y te hace una invitación. Es Él que te dice, ¿quieres tener comunión conmigo? Y cada vez que tú estás sentado en un lugar como este y estás escuchando el Evangelio, o en alguna plaza, o algún amigo, un familiar, te habla acerca de Jesucristo, no lo tomes como que esta persona simplemente me está hablando por molestarme, no. Porque si esa persona que te está hablando te habla el verdadero Evangelio, y es un creyente verdadero, a través de esas palabras, a través de ese hombre o de esa mujer, es Dios que está tocando, es Dios que está hablando, es Dios que está invitando, es Dios que está ofreciéndote esas reconciliaciones a través de Él. Lo está usando como instrumento, pero en última instancia es Dios. Si un rey envía un heraldo a una ciudad a hacer proclamaciones de paz a esa ciudad, porque si no, esa ciudad será conquistada por el poderoso rey. Aunque el heraldo sea el que grite en las murallas y hable las palabras de su boca, como va enviado del rey, él tiene la autoridad del rey sobre él, y es el rey en última instancia quien ofrece paz. Si el heraldo fuera de su propia voluntad, esas proclamaciones de paz y ofrecimientos de paz de nada serviría, porque el heraldo iría de su propia voluntad, no bajo la autoridad del rey. Sin embargo, ahora nosotros los ministros del Evangelio, sin embargo, ahora la iglesia, cuando se dispone a predicar el Evangelio, y cuando tú, preciosa alma, estás oyendo el Evangelio, ellos te lo predican, te lo enseñan, y te llaman al arrepentimiento y a la fe, y te ofrecen la salvación, no en su propio nombre, sino en el precioso nombre de Dios. Por tanto, es Dios primero el que invita. Y te puedo decir, es que Dios no tiene ningún interés en mí. Pero si has oído el Evangelio, si por ventura un día te quedaste en la plaza y ya había alguien predicando el verdadero Evangelio, era Dios que te estaba invitando. No puedes decir que Dios no ha tenido interés en ti. Si por ventura en tu casa había una Biblia, ahí está la invitación del Señor. Es su palabra la que está allí. Si algún día en alguna página de internet leíste el Evangelio, en algún canal de YouTube escuchaste el Evangelio, no lo tomes como algo trivial. Es la oportunidad que se te está ofreciendo para reconciliarte con Dios. Pues de Dios siempre viene la invitación. Así que nunca tomes como algo trivial cuando te hablen de Jesucristo, cuando te inviten a la salvación, porque es Dios quien está buscando la reconciliación entre Él y tú. Y eso es lo que pasa acá. Vemos que es Dios quien abre el camino, es Dios quien llama a Moisés. Es Dios que le dice a Moisés, esta es la forma en que se van a acercar a mí, esta es la manera en que yo puedo entrar en comunión y tener reconciliación con ellos. Dios establece el asunto, no el hombre. Y así ha sido desde siempre. Cuando Adán pecó y Eva pecaron, en el huerto fue Dios quien fue sobre ellos. Fue Dios quien les habló la promesa del Evangelio. Cuando Abraham estaba en la tierra de Aram, fue Dios que lo llamó y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, pero fue Dios, no fue Abraham que buscó a Dios. Cuando Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, fue Dios quien se le apareció en la zarza, no fue Moisés que buscó a Dios. Cuando Dios rescató a Israel de las garras del faraón allá en Egipto, fue Dios quien fue en busca de ese pueblo, y no fue el pueblo que buscó a Dios. Y aquí hay personas que han sido salvas en Cristo. Ellos no buscaron primeramente a Dios. Dios los buscó a ellos primero. Dios abrió esa inquietud en su corazón. Dios los hizo sentir terror de la muerte y de la eternidad. Pero es Dios que los llamó. Y así ahora es Dios quien abre otra vez, en este momento, la puerta de la salvación eterna. Pero, ¿cómo yo entonces puedo responder a este llamado? Y el Señor
también nos muestra acá que cuando Él llama, Él lo hace estableciendo un camino específico para ello. Y no deja este camino a la inventiva del hombre. No deja que el hombre venga a improvise la forma en que él puede acercarse a Dios y puede ser acepto por Dios. No. Dios ha trazado un camino y eso es muchísimo mejor que si nosotros abriéramos un camino para nosotros mismos ir al cielo. Dios es totalmente sabio. Él comprende perfectamente las circunstancias. Él establece los mejores propósitos. Él establece los mejores fines para los mejores resultados. Los mejores medios para los mejores resultados. Pero es Él quien establece el camino. Y si el hombre quiere acercarse bajo su propia manera de entender las cosas a Dios, será rechazado. Dios te llama, pero te llama bajo un camino específicamente abierto por Él. Bajo directrices claras, pero establecidas por Él y no por el hombre. Porque Dios es el Señor y no el hombre. Y Dios es el glorioso, por tanto, de Él viene la salvación. Por tanto, el que tiene que establecer las formas de la salvación es aquel que tiene toda la autoridad. Así que el hombre no puede salvarse a sí mismo como él quiera salvarse. De hecho, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y eso es lo que hace aquí. Dice, primero, el Señor exige una ofrenda para su pueblo. No pueden venir con las manos vacías delante de mí. Un hombre por sí mismo no puede ir así en todo lo que el hombre es delante de Dios. Tiene que venir con algo, dice el Señor. Pero no cualquier ofrenda. Un vacuno u ovejuno. O sea, un animal que podría ser un becerro o un cordero. Y ahora Él establece más definiciones. No solo establece el animal. ¿Qué tipo de animal es? No cualquier cosa. Sino cómo este debe ser ofrecido. Miren, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, o sea, un animal que fuera para ser asesinado y consumido por el fuego, primero que nada dice, de su voluntad lo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Lo primero que ellos tenían que hacer acá era que acercarse a Dios y esta ofrenda tenía que nacer de la voluntad del hombre. Y el Evangelio es un asunto de voluntades. Dios no te va a arrastrar desde el cuello para que tú vayas a su presencia. Es de voluntad. El arrepentimiento nace, evidentemente por el poder de Dios, pero nace de nosotros. No es otro que se arrepiente ni es otro que cree, sino tú. Primero tiene que haber una voluntad de acercarte a Dios. Dios nunca, jamás va a perdonar un alma que no se acerca a Él para confesar, para arrepentirse, para confiar. Jamás. Jamás lo hará. ¿Es verdad? Dios es el que da el arrepentimiento, Dios es el que da la fe. Eso es cierto, pero Dios nunca, jamás salvará a aquel que no eleva su alma al Señor, que Él no va en su presencia. Y el asunto está claro. Y no solo de la voluntad, sino que tiene que ir a un lugar específico. Dice que de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Dónde debo ir en oración? ¿A quién debo acercarme? A Dios. Si tú vas donde un ministro para contarles tus pecados y sentirte tranquilo porque le has comentado de tus pecados a esa persona, por muy ministro que sea, tus pecados no serán perdonados. No pueden ser perdonados, aunque tu conciencia se sienta descargada y te sientas tranquilo. Mientras no confieses ese pecado al Señor, no encontrarás salvación. Tienes que ir delante del Señor, de tu voluntad, llevar una confesión, llevar el corazón arrepentido, pero delante de Dios. No hay hombre sobre la tierra que pueda perdonar tus pecados. No hay acción sobre la tierra que tú puedas cometer que pueda perdonar tus pecados, limpiarte de tu maldad. No la hay. Solo si vas delante del Señor. Es delante del Señor quien debes estar. No hay perdón fuera de Él. Otra cosa dice el Señor. Por tanto tenía que hacer un macho, y no cualquier macho, sino sin defecto. Lo que Él está exigiendo es lo mejor. Porque está hablando de su carácter. Dios exige perfección.
Nada defectuoso puede estar delante de su presencia. Dios es el Señor de gloria, Él es el perfecto. Si una persona quiere entrar en comunión con Él, debe llevar lo perfecto delante de Él. Presentar algo perfecto, sin defecto. El Señor no elige cualquier cosa cuando se refiere a ofrendas, sino que Él escoge aquello que no tiene ninguna talla, no tiene ninguna nada. ¿Por qué? Porque eso está reflejando el carácter de aquel que pide la ofrenda. El carácter de la persona a la que yo me acerco. Y Dios es enteramente perfecto, por tanto nada defectuoso puede estar delante de Él. El problema está en que si nosotros vamos con nuestras propias vidas delante de Él, nos acercamos en nuestros propios términos y confiando en lo que nosotros podamos hacer por Dios, es como que lleváramos un cordero cojo, o un animal mutilado, o un animal con tiña, o con alguna enfermedad. En nosotros jamás encontraremos esa clase de sacrificio que Dios exige, porque nuestras obras son todas como trapos de inmundicia delante de Él. Por tanto, nosotros no podemos ofrecer nada que le pueda servir a Dios. Si tú vas delante del Señor confiando en lo que tú puedes hacer, en la calidad de vida que has tenido, es como que si nosotros ofreciéramos un cerdo sobre el altar de Dios. Sería algo repulsivo para Él, porque en nosotros no hay perfección. El pecado ha contaminado todas nuestras acciones. Hemos sido heridos por el pecado, hemos nacido en pecado y hemos vivido en pecado toda nuestra vida. No hay manera en que yo pueda limpiar eso y ser perfecto delante de Él. Es por eso que la persona, si quería acercarse, no podía acercarse a ella, tenía que acercarse con una ofrenda. Porque si a esa persona se le ocurría ir al tabernáculo del Señor solo, sin lo que Él exigía, se estaba condenando a sí misma, porque por sí misma esa persona no podía acercarse, porque en esa persona no había perfección, porque esa persona ya estaba manchada con el pecado. No podía acercarse sin una ofrenda, ¿se dan cuenta? Dios quiere una ofrenda por el pecado. Dios exige algo con lo que el hombre debe acercarse a Él. Pero no es cualquier cosa. Si el hombre fuera con sus propios términos, es simplemente rechazado. Y aquí también hay una misericordia, porque en esos tiempos un macho sin defecto no era algo tan fácil de encontrar. Los animales viven apiñados, los animales corren, saltan, los animales viven en entornos de campo donde se pueden herir con cualquier cosa. Era muy complejo encontrar un animal sin defecto, que no tuviera ninguna enfermedad, ninguna herida, ninguna pata coja, ni nada. Y no solamente una vez, si este pueblo se acercaba siempre al Señor, siempre tenían que llevar un animal sin defecto. O sea, siempre tenían que encontrar esa clase de animal. Pero ¿quién les proveía de ese animal sin defecto? El propio Dios. Dios es el que provee sacrificio para su pueblo. Dios es el que provee sacrificio para el pecador. Dios no es solo el que demanda de ti cómo debes acercarte a Dios, sino que Dios mismo provee los medios para que tú te puedas acercar a Él y encontrar el perdón, la gracia y la salvación que tú necesitas. Dios no solo te llama, sino que te provee los medios. Él no solo te invita a su casa, sino que te va a buscar y provee todas las cosas que tú necesitas para llegar a su casa. Y esa es la clase de invitación que el Evangelio te hace. Dios no solo te dice y te exige una cierta perfección que tú nunca puedes alcanzar, para Dios burlarse de ti y decirte, ves, yo te ofrecí un camino de salvación, pero tú como eres de esta forma, no puedes alcanzarlo, bueno, te pierdes. Dios no hace eso. Dios es verdad, nos muestra nuestro pecado, nuestra incapacidad y nuestra impotencia para salvarnos. Pero Él nos ofrece y Él nos regala una manera en que podamos alcanzar esa salvación. Y aquí es Dios quien proveía a Israel de este macho sin defecto. Y aquí también vemos lo terrible del pecado. Porque estos animales que el Señor está exigiendo acá, ya sea el vacuno o el ovejuno, que eran machos sin defecto, no eran cualquier cosa.
podían ser del sustento diario para una familia, ya sea por su carne, por su lana, ya sea por la fuerza para el trabajo y arar la tierra, ya sea ser usados como animales para procrear, ya que eran perfectos y sin defectos. Siempre esos tipos de animales hermosos son apartados para que ellos se engendren más animales que son de esfuerzo y recurso para el ser humano, para el pueblo o la familia. Pero acá debía ser entregado a la muerte. Porque el pecado hace eso. El pecado corrompe y nos hace perder aquello que es bueno. El pecado trae pérdida de aquello que es provechoso. El pecado hace que nosotros perdamos aquello que es de valor. Ese hombre tenía que entregar un animal que de verdad le podía servir para sustentar su familia, pero tenía que entregarlo a la muerte a causa de que él era un pecador. Y el pecado ha traído esa clase de consecuencias sobre nuestras propias vidas. Ha hecho que perdamos lo más valioso que tenemos, que nuestra propia alma. Nuestra alma se ha perdido por nuestro pecado. El pecado es tan tonto y trae tan grandes pérdidas al ser humano. ¿Cuántos no han perdido su familia, su matrimonio, sus hijos por el pecado? ¿Cuántos no se han dañado a sí mismos y tienen que cargar con las consecuencias de su pecado en su propia alma? El pecado siempre trae pérdidas. ¿Cuántos de nosotros no nos lamentamos por las cosas que hemos hecho delante del Señor? ¿Cuánta utilidad no se ha perdido del hombre a causa del pecado? Porque el pecado trae pérdidas. Y nosotros somos, sin Cristo, esclavos de ese pecado. Y siempre tenemos pérdidas por el pecado. Pero el Señor nos da el Evangelio para que ahora, a través de toda esta miseria, podamos conocer su maravillosa gracia, su gran misericordia. Y no era cualquier vacuno u ovejuno, sino que aquí dice, por ejemplo, en el versículo 5, entonces degollará el becerro. Era un animal en su tierna edad, en el vigor de su fuerza, en la plenitud de su hermosura, un becerro hermoso. La verdad es que todo esto nos está hablando de Jesucristo. Es imposible no pensar en Cristo cuando leemos acerca de un animal hermoso, en la plenitud de su fuerza, de su juventud, y que sea sin defecto. Al tiro aparece Cristo en nuestra mente, porque sabemos que es el único a quien podemos apuntar como el perfecto, como el justo, como el verdadero. Porque Jesucristo fue la plenitud de su fuerza, en la plenitud de sus días, en la hermosura o en el rocío de su juventud, como dice el Salmo. Él fue entregado, tenía 33 años y medio. Cuando Él fue entregado, en todo el vigor de su juventud, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y Él no tenía ningún defecto, nada. Nada de acusarle, nada de reprocharle. Ahí está la Escritura, que es el reflejo de lo que Cristo es. Ve a los 4 evangelios y trata de buscar una falta en Cristo, no encontrarás ninguna. Estudia las profecías acerca de Jesucristo, las cumplió todas. Ninguna de ellas faltó. Ve a sus discípulos después de Él, lo que dijeron de Él, lo que predicaron de Él, cómo murieron por Él. Te darás cuenta que en Cristo no hay ninguna falta, ninguna falla. Él es el único que puede satisfacer la demanda de Dios. Porque así como en ese tiempo no te podías acercar a Dios sin una ofrenda, así ahora tampoco tú te puedes acercar a Dios sin una ofrenda. Tú necesitas una ofrenda para acercarte al Señor. No puedes ir solo a su presencia. Si sientes el llamado del Señor, si tienes arrepentimiento por tus pecados, si de alguna manera te estás sintiendo movido a abandonar la vida en contra de Dios que estás llevando, no puedes acercarte a Dios sin una ofrenda delante de Él. Porque si tú te acercas a Dios sin una ofrenda, serás rechazado. Ya sabemos, no puedes ir en tus propios términos. ¿Qué pasaría si yo me acerco a Dios sin una ofrenda y soy condenado
Me pasaría lo que está acá abajo. Versículo 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lo que está mostrando aquí es lo que le pasaría a esa persona si fuera en su propio nombre y no con una ofrenda. No es que en ese tiempo descuartizarían a esa persona, sino que está mostrando de que cómo el juicio de Dios penetra en todo aspecto de este animal que está siendo entregado como una ofrenda al Señor. Primero vemos que es desollado, o sea que lo oculto es puesto a la luz. Que cada pieza es diseccionada. Como si el cuchillo fuera el juicio de la palabra del Señor que empieza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios discierne todas las cosas. Dios enjuicia todo tu pensamiento. Dios conoce todo lo que hemos hecho. Y delante de Él nada es oculto, todo es abierto. Y el fuego implica cómo Dios prueba y pesa las obras de los corazones. Si nosotros fuéramos puestos bajo el juicio y el lente de Dios, y su palabra empezara a entrar en nuestra alma y discerniera todas las cosas que nosotros hemos hecho, ese fuego se encendería sobre nosotros por la eternidad, porque hemos hecho cosas malas delante de Él. Por tanto, para que yo no guste esa muerte, para que yo no guste ese juicio, para que sobre mí no caiga el castigo de Dios, necesito una ofrenda a la cual le pueda caer a ella ese castigo y no a mí. La pregunta es, ¿quién quiere ir conmigo delante del Señor? Necesito perdón. ¿Quién va a estar a mi lado para que sea mi ofrenda? Ahora Dios no acepta sacrificios de animal, porque eso era una sombra de lo que Cristo era. Pero si yo preguntara a todas las criaturas, ¿serías capaz de ir conmigo para presentarte tú como mi ofrenda delante de Dios, para tú sufrir el castigo que yo merezco a causa de mis acciones y yo ser librado mientras tú sufres mi castigo? Si un ángel le preguntara, primero el ángel me diría, yo no puedo porque mi vida no podría cubrir tus faltas delante de Dios. Pero tampoco me atrevería porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y si voy donde un hombre y le digo a ese hombre, hombre, ve tú conmigo, sé tú mi ofrenda para presentarme delante de Dios. Ese hombre me diría, mi vida no alcanza para satisfacer lo que tú has hecho en contra de Dios y pagar tus culpas. Pero aunque así fuera, yo no iría, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿quién iría conmigo? ¿A quién puedo presentar como mi sacrificio? ¿Quién me acompañaría delante de la presencia y del altar de Dios, donde su fuego arde, donde su santidad es mostrada? ¿Quién estaría conmigo delante de su santa majestad y no temblaría? ¿Dónde encuentro a uno? Entonces veo la palabra del Señor, busco entre sus páginas y encuentro un texto que dice, por ejemplo en Gálatas, dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, el cual se dio a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y de pronto leo un pasaje como ese. Y encuentro que hay uno que no solo está dispuesto, sino que lo hizo. Encuentro que hay uno que va a caminar a mi lado para presentarme como ofrenda, para presentarse como ofrenda en mi lugar de parte de Dios. Para recibir lo que yo merezco. Porque el texto dice lo siguiente, miren, lo que habíamos leído al principio. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué está pasando aquí? Dios me invita a ir, debo ir en confesión, pero no puedo ir sin una ofrenda, si quiero ser reconciliado con Dios. Jesucristo se ha vuelto mi ofrenda y esto es una maravillosa ilustración de lo que ocurre cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y me arrepiento confiando en Él de mis pecados. Vean esta imagen en su mente y traten de imaginar, tú llevas ese animal, va al lado tuyo. ¿Qué tiene que ver Él con el pecado? Nada.
Un animal nunca ha pecado. Es macho, sin defecto. No tiene nada malo en él. Nada por lo que yo me quiera deshacer de ese animal. Es algo apreciado, precioso. ¿Qué sabe él de maldad? Nada. Es inocente un animal. Los animales jamás han pecado. Y yo lo tengo y lo llevo delante del sacerdote. Y ahora pongo mis manos sobre ese animal. Siento su calor, siento su figura, siento la fuerza de ese animal. Y ahí tengo mis manos y confieso mis pecados delante de él. De pronto aparece el sacerdote, toma el cuchillo y degolla el animal. Y yo estoy ahí, con las manos puestas sobre el animal. La sangre cae y es tomado en una especie de recipiente. ¿Y por qué yo toco ese animal? Porque es una extensión de mí. Lo que yo estoy diciendo es que esa muerte es mi muerte, yo debo morir. Pero en mi lugar muere un animal para yo ser librado del juicio. Y ahí está. Y el animal cae en su muerte, porque él gustó la muerte por mí. Y ahora es llevado al altar y es consumido bajo el fuego. Pero eso era mi destino. Y yo fui librado porque ese animal murió en mi lugar. Y eso era una tenue sombra de lo que Cristo haría. Cristo hizo eso por nosotros en la cruz. Yo merecía el castigo. La daga de la ira o del juicio de Dios que yo debía sufrir, Cristo la sufrió por mí. El fuego del juicio de Dios que yo debía sufrir, Cristo lo sufrió en mi lugar. Yo no lo busqué a Él. Él se puso a mi lado para ir. Para yo presentarme no solo delante de Dios, sino con un compañero a mi lado. Que moriría en mi lugar. Que llevaría el castigo que yo merecía en mi lugar. Para yo ser librado para siempre del castigo eterno. Y ser aceptado para siempre en la familia de Dios. Cristo se vuelve el Cordero de Dios para mí. Cristo se vuelve el becerro tierno que muere por mí. Eso es lo que Jesucristo hizo por el pecador. Y si ahora tú pones tu fe en Jesucristo, será como que de alguna manera tú pusieras tus manos sobre la cabeza de este Cordero bendito. Y por la fe entonces la muerte de Cristo será tu muerte. Y la resurrección de Cristo tu resurrección. Y la justicia de Cristo tu justicia delante de Dios. Y tus pecados por esa fe bendita serán borrados eternamente y para siempre porque tú estás por la fe unido a Cristo. Y lo que Cristo hizo cuenta para tu cuenta. Lo que Él ganó es para ti. Si te arrepientes, confiando en Cristo y pones tu fe en Él. Esa es la conexión entre el pecador y Cristo. Pero si no lo haces, tú tendrás que sufrir tu propia muerte eterna delante de Dios. ¿Quién puso a Jesucristo en el altar? Fue Dios. ¿Quién fue al altar por su propia voluntad? Fue Jesucristo. ¿Y quién querría ser nuestro sustituto? Nadie, pero Él lo hizo. Aun cuando éramos pecadores, Cristo nos amó, aun siendo pecadores. El problema no es que Dios no quiera salvarte. El problema es que tú no quieres ser salvado. Porque si tú quieres la salvación y te arrepientes y pones tu fe en Cristo, Dios te salva. No por tus méritos, sino porque Cristo fue la ofrenda que se entregó a favor de ti. Por tanto, ven a Cristo. Ven a Él. No vayas solo a Dios. De verdad tienes que orar y acercarte a Dios y pedir perdón, pero no vayas solo. No tienes por qué ir a presentarte a Dios pidiéndole perdón por tus pecados y pidiendo que te salve tú solo. Ve en compañía por la fe de Jesucristo. Ve con esa ofrenda en tus manos. No lleves tus obras, no lleves tus méritos. Ve con la sangre de Cristo por la fe diciendo, Cristo murió por mí. Dios, sálvame. Sálvame en Él, en sus méritos, en su sacrificio, en su ofrenda. En esa vida que se entregó a favor de mí, un pecador. Y entonces dice, será aceptado para expiación suya. O sea, el sacrificio sería acepto. Y si tú vas así, expiación significa un sacrificio que aparta la ira de Dios. Y si tú vas en Cristo por la fe, será aceptado como un sacrificio que aparta de ti la ira de Dios y te hace venir a su misericordia y pasas a ser eternamente un hijo de Dios
y tu vida está sellada en Cristo y eternamente guardada en Él para siempre. No vayas en tus términos a Dios. Ve, confiesa tus pecados, acércate a Dios mismo porque a Él le debes, pero lleva este sacrificio contigo. Lleva este Cordero bendito, este Cordero eterno contigo y serás aceptado. No porque tú te llames tal cual o porque hayas hecho cualquier cosa, sino porque vas en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga.